Hoy conversamos con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, escribe habitualmente, ustedes lo podrán leer en el diario Clarín, en el diario La Nación, uno de los especialistas en el tema. Gracias por estar con nosotros esta noche, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Bien? por invitarme, muy bien. Bueno, en realidad yo creo que en este momento los temas que tienen que ver con la justicia, los temas que tienen que ver con la constitucionalidad, son temas casi diría de todos los días, ¿no? Parecería que el gobierno está decidido a torturar las leyes hasta que las leyes le den la razón, forzando situaciones que están siempre o al borde de la línea o se van de pista desde el punto de vista constitucional, ¿no? Sí, parece que el gobierno en estos últimos tiempos ha tomado como una política habitual poner en crisis no a las leyes sino a la Constitución y poner en crisis también a los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y mediante los cuales el Estado argentino se ha obligado a desarrollar una serie de medidas para garantizar justamente a los derechos humanos. Me parece que este paquete de medidas mal llamado democratización de la justicia, porque en realidad lejos está de democratizar la justicia en términos de favorecer el acceso a las personas a los procesos, que los procesos sean más rápidos y las sentencias se cumplan, lo que está haciendo es en realidad intentar un cambio de régimen sin reforma constitucional, con la idea final de avasallar al Poder Judicial, que se le presenta como un límite frente a los deseos de hegemonía política y hegemonía normativa. Entraríamos en un campo político donde tal vez, no sé si a Gil Domínguez le interesa incursionar, además de constitucionalista es ciudadano y tiene todo el derecho a hacerlo, además de profesor es ciudadano y tiene todo el derecho a hacerlo, pero el sábado en el discurso sobre los 10 años que pronunció Cristina Fernández en ese escenario tan artístico, teatral y de show mediático, ¿no? A veces digo que la presidenta le gusta mucho más ser conductora de televisión que presidente, pero bueno, en ese contexto, en ese discurso, ella dio una de sus versiones tan light, ¿no? tan livianas de la historia, tan lavadas, yo diría con tantos agujeros. Entonces explicó la Revolución de Mayo, después vino Rosas y después sabemos lo que vino. Y todos sabemos que después de Rosas lo que vino es la Constitución, que es lo más importante que hizo la Argentina. Es más, hay teorías de historiadores, entre las cuales yo me adhiero, que en vez de, como hace el Uruguay, en vez de considerar que nuestro país nació el 9 de julio de 1816, nació el 1 de mayo de 1853 cuando dictó una constitución, porque ahí definitivamente se estructuró legalmente lo que hasta ese entonces había sido derramamiento de sangre, guerras civiles, confiscaciones, violaciones a los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me parece que en ese discurso, Andrés, hay ya lo malo es la Constitución, ¿no? Porque ella dijo lo que vino después, en el tono diciendo todo lo que vino después fue un desastre. Sí, me parece una visión muy sesgada de nuestra historia. Desde ya. Donde se ponen buenos y malos y se hace una suerte de anacronismo permanente, de evaluar a los personajes históricos con parámetros del presente. Y me parece que la diferencia entre Rosas y Urquiza fue que Rosas no creía en una constitución y Urquiza sí creyó en una constitución como un elemento fundamental para lograr la unión y la convivencia pacífica de los argentinos, más allá que después se complementa el periodo del poder constituyente originario de 1860. Y me parece que lo que vino después fue algo muy importante para nuestro país porque nacimos a la institucionalidad. Y nacimos a una institucionalidad que en el siglo XIX dio lugar a varios presidentes notables, algunos mejores, otros peores, y ninguno de ellos en ningún momento tuvo ni siquiera la idea de reformar la Constitución para continuar en el poder, sino que cumplieron su mandato y según las reglas electorales de aquella época, que hay que juzgarlas con el momento histórico, le hicieron traspaso de poder y esos años fueron años de gran crecimiento para nuestro país y de agenciamiento de las instituciones. Entonces, me parece que después de Rosas después de Rosas vino la institucionalidad, quizás porque Rosas no lo vio. Tampoco yo quiero plantear el Rosas como el personaje maldito, ¿no? Porque hay muchas cosas muy importantes, pero Rosas no lo vio, sí lo vio Urquiza. De todas maneras, igual es sorprendente que alguien que dice levantar la bandera de los derechos humanos y de ciertas condiciones, es difícil atarse a Rosas, ¿no? Porque en ese aspecto Rosas es donde tiene las cuestiones más criticables, tal vez, ¿no? Es decir, el uso de la mazorca, asesinatos, desaparecidos, persecuciones, digamos.
ahí es donde Rosas está más complicado en el juicio histórico. Ese es el momento más complicado. Tampoco es sobre todo el terror del año 40, para que 1840. Igual cuando Urquiza entra con el ejército de colorados a Buenos Aires, hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo, y exactamente las mismas prácticas, y eso horrorizó a los porteños en su momento. Hemos cambiado la institucionalidad, pero no el sistema en sí mismo. Pero bueno, más allá de eso, me parece que la importancia es que en 1853 nosotros nacimos a la institucionalidad. Generamos un pacto de convivencia, generamos una constitución con artículos notables que hoy aún rigen, como el artículo 19 o en el 60 como el artículo 33, que hablan ya de las acciones privadas de los hombres, el Estado no pudiendo meterse en ese ámbito tan particular que son las acciones privadas de los hombres. Y me parece que lo que ha hecho el kirchnerismo es intentar poner en crisis permanentemente este pacto de convivencia pacífica que de alguna manera u otra nos ha ido asignando en los buenos y en los malos momentos, en los buenos momentos para el desarrollo, en los malos momentos con las dictaduras militares para volver a la normalidad como un norte orientador, y lo pone permanentemente en crisis porque la idea del kirchnerismo es cambiar este modelo de democracia constitucional, de Estado constitucional de derecho que ha ido evolucionando gradualmente, y establecer un modelo de democracia plebiscitaria, un modelo de democracia de principios del siglo XX, y en un modelo donde la única fuente de legitimidad es la voluntad popular. Después no hay límites a la voluntad popular y no hay derechos que limiten la voluntad popular. Y lo está tratando de hacer, como no puede hacer una reforma constitucional al día de la fecha, lo está tratando de hacer por caminos alternativos. Parte de estas medidas no son una reforma constitucional de hecho. Y sí, son una reforma constitucional de hecho violando la Constitución. Claro, violando los mecanismos de reforma que tiene la Constitución. Violando los mecanismos establecidos por la Constitución para poder ser reformada. La reforma del Consejo de la Magistratura, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, de concretarse sociológicamente, es reformar la Constitución obviando los procedimientos establecidos por la Constitución para reformarla. Y a su vez me parece que es la habilitación de un camino para tratar de lograr la reelección de la presidenta, no por los caminos establecidos en la Constitución, sino mediante el mecanismo de consulta popular, que a pesar de que no está habilitado para generar la posibilidad de reformar la Constitución, va a ser invocado y con una justicia que sea manejada por el kirchnerismo va a ser eventualmente convalidado como mecanismo viable para reformar la Constitución. Bueno, en la historia ha habido ejemplos de este tipo de situaciones, varios. El más claro por ahí sea la Alemania nazi, a partir del triunfo electoral, que en realidad no es el triunfo electoral, porque curiosamente Hitler llega al poder después de haber perdido 2 elecciones. Llega en un momento donde había perdido más de 1 millón de votos, una buena cantidad de votos, pero bueno, venía con el arrastre de que había hecho una gran elección en el año, creo que 29 o 30, no, 30 ya pierde, el 29, 28, pero después de haber llegado por una vía democrática, convoca un plebiscito donde saca el 75% de los votos, si mal no recuerdo, y ahí empieza a reformar leyes, empezando por las raciales primero, pero empieza a reformar todo el derecho en función de tengo los votos, ¿no? Es el mismo argumento. No solamente empieza... No, digo porque los kirchneristas se enojan cuando uno los compara con Hitler. No digo que nos van a mandar a campos de concentración todavía, pero la argumentación es exactamente la misma, ¿no? Es que justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción del constitucionalismo europeo y del sistema de protección de Naciones Unidas, de derechos humanos, se basó en la idea de superar a la legitimación del voto popular como única forma de legitimación en una democracia moderna, y de generar legitimaciones cruzadas mediante que controlasen o que de alguna manera complementasen lo que era la legitimación popular. Y lo que está tratando de establecer nuevamente el kirchnerismo es la idea de que en una democracia la única fuente de legitimación para el accionar de los poderes es el voto popular. Obtenido el voto popular no hay límites, no hay minorías, no hay derechos, no hay institucionalidad, y todo queda concentrado en la figura del líder. Lo que Carl Schmitt era el Führer, y el que manejaba el Tercer Reich, para el kirchnerismo es la líder, que es la que se comunica con el pueblo directamente, sin tener como intermediario los partidos políticos, al Congreso, y sin encontrar en la justicia un límite. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos aquí en Perina por un Mundo, en Radio El Mundo, conversando con el constitucionalista, si se dice, Andrés Gil Domínguez.